Padre, nosotros te damos gracias en esta hora, Señor. Nosotros queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo en esta hora, para escuchar tu palabra, para poder disponer este tiempo, Señor, en deleitarnos en ti, en interiorizar, en meditar, Señor, en los asuntos que hoy traes para nosotros, que siempre sabemos que marcarán destino a nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, la honra y la exaltación. En el nombre poderoso de Jesucristo, unge mis labios, Señor, y que tu palabra fluya, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar sobre el estado de ánimo, sobre los sentimientos y sobre las emociones. Todos tenemos emociones, pues ellas forman parte y están en nuestra alma. Pero no nos podemos dejar direccionar por las emociones, pues ha sido establecido de parte de Dios que sea el Espíritu Santo nuestro ayudador, que sea el Espíritu Santo el que nos direccione para que podamos avanzar y madurar en la tierra de los vivientes. Las emociones son una manifestación de cómo nos sentimos frente a alguien, frente a algo, frente a una situación. Puede ser que haya pasado, puede ser que esté pasando o puede ser que estemos pendientes de que suceda. Y así las emociones se manifiestan. O sea, todo el tiempo estamos sintiendo las emociones. Como, haz de cuenta como el tacto. Cuando tú te palpas, tú sientes, tú sientes, tú sientes qué parte de tu cuerpo te estás tocando. Así son las emociones, todo el tiempo están ahí, porque las emociones tienen que ver con lo que sentimos. Entonces, si percibimos un olor, si percibimos de pronto un ambiente, entonces nuestras emociones van a estar ahí y se van a manifestar. Pero vamos a aprender a través de la palabra que nosotros necesitamos tener una mente renovada por la palabra, una mente renovada y direccionada por la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos siempre a ellos, a nuestra mente, vendrán pensamientos de acuerdo a lo que hemos interiorizado, y eso ya lo habíamos estudiado. Entonces necesitamos interiorizar la palabra. Necesitamos tener la palabra viva y eficaz en nuestro interior, para que lo que quiero, lo que me gusta, esté direccionado a lo que dice la palabra. Porque si no, seremos direccionados, como dice la Escritura, guiados por la carne. Y cuando somos guiados por la carne, nos metemos en dificultades. Y eso es lo que en esta noche vamos a aprender. Debemos determinar en nuestra alma, tener un caminar serio, pero serio con Dios. Cuando hablo de seriedad, estoy hablando de determinación, de ser constantes, de perseverar, de no fluctuar. Si queremos fluir en el Espíritu Santo, debemos ejercitar el dominio propio. Vamos a ir a la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Padre, nosotros leemos tu palabra y que el poder y el fluir, Señor, con el cual fue establecida, sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ojo, el propósito. Sino según ¿qué? El propósito. O sea, Dios nos llamó y nos dio dominio propio, nos dio poder y nos dio amor, para que, según el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es necesario madurar en nuestra alma. La maduración espiritual que va a ser impartida a nuestra alma se da cuando tomamos el reino con responsabilidad. Iniciamos siendo unos bebés espirituales. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos unos bebés espirituales. Estamos desconociendo muchas cosas del reino. Pero a medida que vamos leyendo la palabra, que vamos creciendo, que vamos avanzando en ella, la palabra se va haciendo vida y vamos madurando. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1? De manera que yo, hermanos, ahí estaba hablando el apóstol Pablo, no pude hablaros como espirituales. Mire, les estaba diciendo a la iglesia de Corinto, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales. O sea, personas que viven en sus emociones, personas que constantemente se están moviendo por sus emociones. Cuando las emociones nos fueron dadas, fue para poder tener un termómetro de cómo está nuestra situación, cómo estamos espiritualmente, cómo está nuestra alma. Entonces ahí el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, cuando a uno lo exhortan, cuando le dicen que algo que está haciendo no debe seguir haciendo, que ese comportamiento es inadecuado, pues uno lo debe aceptar si yo lo miro a la luz de la palabra, si lo miro a la luz de las escrituras. Estamos llamados a madurar, a no quedarnos enanos espirituales. Vamos a ir al libro de Hebreos 5, que también nos habla acerca de lo que estamos aprendiendo. Hebreos 5, versículo del 12 al 14. Leemos con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, oigan, cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos hace un llamado a ser maestros. ¿Qué quiere decir? A enseñarla. ¿Enseñarla a quién? A otros, con nuestro modelaje, con nuestras palabras. Enseñar la palabra de Dios. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Cuando el apóstol habla de leche, está hablando de la palabra blandita, suavecita, decorada. Dice necesidad de leche y no de un alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. No podemos ser inexpertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llama a que lo que leemos, lo que aprendemos, lo interiorizamos y lo ejecutamos. Entonces no podemos, a no ser que no entendamos lo que nos han explicado, entonces de esa forma pedimos a una autoridad espiritual, pedimos al Espíritu Santo que nos revele lo que no hemos entendido para poner por obra. Mire cómo sigue diciendo la palabra, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea que la palabra de Dios nos direcciona para ser justos, no emocionales, ¿sí? Porque a veces con la parte emocional
queremos como hace el embudo, o sea, lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. O sea, este piquitico que le llegue a los otros, pero acá la parte ancha hacia mí. Eso hacen las emociones. Eso hacen las emociones en nuestras vidas. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Ahí lo está diciendo, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y parte de alcanzar la madurez no tiene que ver con competir. La parte de la espiritualidad no tiene que ver con una competencia, de ver quién es más hacedor de la palabra que otro. No, el apóstol Pablo dijo, no creo haberlo alcanzado todo ya, pero prosigo a la meta. Nosotros no podemos pretender que ya hemos logrado todo y que estamos en la plenitud. No, nosotros todos los días tenemos un aprendizaje continuo. Continuamente estamos recibiendo la palabra cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la ejecutamos, aún cuando vemos a otros. Estamos en un aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje a qué va direccionado? A ayudarnos a madurar en lo que sentimos y en las emociones que se nos manifiestan. Miren, las emociones es como cuando a mí me dan un golpe aquí, me salió un morado, ¿sí? De las emociones a mí me dicen algo que me impacta, entonces en mis emociones, en el alma me sale el morado. O sea, aquí me dan un golpe, me salió un morado. En mi alma, cuando algo me impacta, me salió un morado. Pero ¿qué debo hacer yo? Pesar eso con la palabra. Entonces, ¿qué hago? Me sobo y obligo a mi alma a procesar esa situación. Porque el alma no se va a sujetar fácilmente. El alma siempre va a justificar, el alma siempre va, es que me dolió, es que a mí nunca me habían hecho eso, o siempre me lo han hecho, siempre, la gente siempre acostumbra a hacer eso conmigo, ¿sí? Entonces, por eso lo llevamos a la palabra, cautivos con la palabra. Y sigamos leyendo lo que dice Hebreos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que, mire, ahí la respuesta de Dios. Por el uso. Ese uso tiene que ver con el ejercicio. Dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted no le puede pedir a una persona que se comporte de una manera cuando una persona no ha sido instruida a comportarse de una forma diferente. Entonces, aún nosotros tenemos que tener nuestras emociones y nuestros sentidos llevados a pesar lo que otras personas hacen. Dios no nos hará hacer lo que está bien hecho. Él nos instruye. Él nos instruye para que hagamos lo correcto. O sea, Él nos direcciona, Él nos pone el tapete para que nosotros caminemos sobre ese tapete. Pero la decisión está en nuestra voluntad y en la voluntad es el alma. Él nos direcciona para, aún dice la palabra, que Él pone el querer como el hacer. O sea, si se te dificulta, si te sientes en una encrucijada, si sientes que no sabes para dónde pegar, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, te va a poner el sentir. Haz esto. Y ya tú, como conoces la palabra, la pesas, sabes que esa respuesta viene de parte de Dios. Y tú dices, la tomo, la asumo y la hago. Ejecutar. Ahí por eso dice, para los que por el uso, lo acabamos de leer en Hebreos, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados. No todo lo que sientes es en realidad lo que debes sentir. A ti te pueden dar un martillazo aquí y tú puedes sentir que te partió el hueso, pero cuando van y te hacen la radiografía, el hueso no está partido, pero el dolor te hace sentir como que te lo partieron. Lo mismo pasa en el alma. Cuando algo que no esperamos, una circunstancia inesperada, una persona, una situación, una noticia nos llega.
procesar las cosas. Dios hará que podamos entender su palabra, porque Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es una palabra poderosa, que Él nos dice, no nos va a abandonar, no nos va a desechar. Ahora, los sentimientos y las emociones siempre se manifestarán, siempre se manifestarán. Pero no debes permitir es que te alteren. O sea, el sentir, la emoción se manifiesta, pero a lo que no debes llegar es a que si tienes rabia, entonces explotas. Y si estás muy alegre, entonces de la alegría, entonces empiezas a tirar las cosas de alegría. O sea, todo con equilibrio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sabemos que lo que sentimos y las emociones debemos gobernar sobre ellas, entonces no vamos a permitir que alteren nuestro estado de ánimo. Ahora, vamos a hablar del estado de ánimo. Si yo gobierno sobre mis emociones, gobierno sobre mis sentimientos, sobre lo que siento, sobre lo que quiero, ¿sí? Usted puede querer muchas cosas, pero no las puede realizar inmediatamente. Pueden ser cosas que puedan irse a proyectar para ejecutarlas más adelante. No necesariamente que porque sientas que debes hacerlo, crees que si no lo haces hoy no lo puedes hacer mañana. Eso es saber y aprender a gobernar sobre nuestras emociones y sobre lo que sentimos. El estado de ánimo es la forma de permanecer, de estar cada uno, el estado de ánimo. Y entonces, ¿qué está escrito en Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Mire lo que dice la palabra de Dios, que es lo mismo que les estoy diciendo yo, pero ya a través del Padre. Estad siempre gozosos. O sea, que tu estado de ánimo siempre esté así, con gozo. Siempre, el estado de ánimo, así, que permanezcas. Que te llega algo y te mueve, vuelves y quedas. ¿Sí? Estás siempre gozosos. Pero, ¿qué dice después en el versículo siguiente? Orar sin cesar. O sea, para yo lograr estar gozoso en el Señor, yo tengo que permanecer orando. Entonces, si yo estoy en la calle y me ocurre algo inesperado, ¿qué debo de hacer en ese momento para que mis emociones se aquieten, mi sentir se normalice y mi estado de ánimo no se altere o se desestabilice? Orar, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Ahí está escrito en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, es lo que estamos leyendo. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Dios. Para con nosotros, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Cristo conquistó cosas innumerables para que nosotros pudiéramos vivir en abundancia. Lo que Cristo conquistó también fue liberarnos del egoísmo, liberarnos de la soberbia, liberarnos de primero yo, segundo yo y tercero yo. Cristo conquistó eso también. Entonces, para permanecer así gozosos, tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Manejar las emociones debe ser un ejercicio diario, constante, segundo a segundo. Es como la respiración. Tú puedes dejar de respirar unos segundos. Quizá los que están más ejercitados aguanten más minutos, ¿sí? Pero si tú logras ejercitarte en lo que sientes, en tus emociones, vas a permanecer en un estado de ánimo gozoso constante. Las emociones son predominantes. Necesitamos recordar que las emociones son afectadas por tantas cosas y aquí les escribí algunas. Se las voy a enumerar una. Si no dormimos bien,
vamos a ser más emocionales al día siguiente porque pasamos una mala noche, o sea, no dormimos bien, de pronto mucha bulla, de pronto cólicos, tantas cosas que pueden ocurrir en la noche. Entonces no dormimos bien. Entonces al día siguiente, pues emocionalmente no vamos a estar bien. Entonces es como cuando estamos enfermos, ¿sí? Entonces debemos ejercitarnos para enfrentar esos momentos. ¿Y cómo nos ejercitamos? Pues cuando llegue el momento, ponga por obra la palabra que hoy está recibiendo de parte de Dios. El segundo punto, si no estás ejercitado en la aceptación del clima, entonces cada que el clima no esté acorde a lo que tú quieres, te va a afectar el estado de ánimo. Tercero, porque es que de ti no depende. O sea, tú no te levantas y a decir, hoy, día soleado. No, puede que al momentico, hoy estuvo haciendo un sol fuerte y por la tarde acá en Cartago llovió. ¿Sí? Entonces, tenemos que ejercitarnos, iglesia, ejercitarnos. Si no estás ejercitado en la aceptación a los cambios, ¿sí? Este te va a afectar. A mí sí que me costaba eso, les digo. Que algo yo lo planeara de una forma, o sea, estaba diseñado para que fuera de una forma. Aún cualquier cosa que iba a ejecutar con mi familia, con mi esposo, con mis amigos, con los que fuera a hacer algo, a mí me desestabilizaba el que se me dañara todo lo que había organizado. Entonces, si no nos ejercitamos en eso, pues nuestro estado de ánimo no va a estar gozoso. El cuarto punto, ejercitarnos en el respeto hacia los demás. Eso quiere decir en la aceptación. Cuando tú te ejercitas en la aceptación a los demás, vas a entender que tú no cambias a nadie. Ni usted es cambiado por nadie. Usted es direccionado por el poder del Espíritu Santo. Pero la decisión de cambiar está desde tu interior hacia afuera. Entonces, nosotros debemos ejercitarnos en aceptar las personas y no forzarlas a los cambios, porque si no eso también nos daña el dominio propio, nos daña el estado de ánimo. Quinto punto, si no has trabajado de diversas maneras en que la gente se manifiesta dándose a conocer, hay personas que llegan a algún lugar y quieren que todo el entorno se dé cuenta que llegaron. Entonces, ellas son así, ¿sí? Hay personas que no quieren ser vistas, entonces así se van a comportar, ¿sí? Entonces, la gente manifestará cómo se quiere dar a conocer. Y si no aprendes a conocer esas diversas formas y a ejercitarnos en la aceptación, eso nos va a afectar. Y nos va a afectar el gozo, nos va a afectar el dominio propio. Debemos conocer y entender que las palabras y las reacciones de las personas obedecen a conceptos preconcebidos, así como nosotros tenemos conceptos preconcebidos frente a la vida, frente a las diversas opiniones que podemos tener de las cosas. La gente, y así actuamos, así también pasa con las personas, ¿sí? Y esos conceptos preconcebidos, esos conceptos que ya han interiorizado, determinan cómo se comportan, ¿sí? El hombre que se cree muy macho, entonces va a llegar y va a mostrar lo macho que es, ¿sí? La mujer que se cree muy sensual, va al lugar que llegue va a querer mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos aprender a aceptar, a direccionar, para que esas cosas no nos afecten. Porque si nos afectan, el dominio propio hasta ahí llega. Por eso dice la escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al asimilar estos puntos, y hay muchos más, o sea, les dije 5, pero hay muchos más puntos. Al asimilar esto, podemos saber direccionar las situaciones. O sea,
ocupémonos más de cómo nos comportamos nosotros, cómo hablamos nosotros, cómo actuamos nosotros. Y así, cuando veamos las actitudes de las personas, la Biblia aún da una pauta para exhortar y dice que primero lo hagamos, ahora vamos más adelante cómo. Dice, si para un ladrón, el ladrón, para él, ese es su modo de vida, ¿no? Porque si no, no viviría así, robando, ¿sí? Entonces, ¿yo le voy a dejar la puerta abierta? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el problema es de la policía y el problema es del ladrón. No, nosotros tenemos que ser apercibidos. Nosotros, miren, la cantidad de cosas que están sacando en las redes para que usted no deje, no permita que lo roben, porque eso te desestabiliza, eso te deteriora el dominio propio. Eso hace que explotes, que sientas, o dígame, cuando a usted lo roban, si a usted el gozo le permanece. Entonces, ore para que usted sea percibido frente a las cosas que le puedan suceder. Las emociones gritan, pero si llevamos a Cristo esa situación, podemos tener la mejor solución y una solución que nos lleve a victoria. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, leemos con la revelación del Espíritu Santo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Será de Cristo que usted bravo se ponga o brava se ponga a patear las cosas y a decirle, a nombrarle a la gente, toda la familia? No, no es de Dios eso. De Dios es el diálogo, de Dios son los acuerdos, de Dios es llegar y sentarnos, direccionar. Y si la persona no quiere ser direccionada, si la persona no quiere obedecer, no se desgaste porque usted no la va a convencer. Eso no es con poder y fuerza. La Santa Biblia nos insta a tener raíces profundas. Apocalipsis, en el capítulo 22, voy a leerles del versículo 14 al 17, nos dice, esas raíces profundas. Miren lo que dice la Escritura, en el nombre poderoso de Jesucristo. Benditos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué es lavar tus ropas? No te dejes gobernar por lo que sientes, por tus emociones, por tu intelecto. Lleva las cosas cautivas, la madurez en Cristo. Si te edifica, lo ejecutas. Si no te edifica, deséchalo. Desecha las cosas que deterioran tu vida. Deséchalas. Si el cigarrillo deteriora tu salud, deséchalo. Las mismas cajetillas de cigarrillo lo dicen. Entonces, ¿por qué fumas? Si te deteriora la salud, eso es moverse en emociones cuando fumas. Eso es falta de dominio propio. Estamos aprendiendo a ser maduros, a dejar de ser niños, a ser maduros espiritualmente. Usted no sabe que la gente que constantemente se emborracha es porque tiene problemas de equilibrio y quieren desahogarse con eso. Por eso es que el borracho dice más cosas que las que debe decir. ¿Por qué? Porque su voluntad ya queda sometida, es al alcohol, no a su intelecto, no a su conocimiento, no a su compostura, no a la prudencia. Seguimos. Y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces no nos engañemos nosotros mismos. Estamos siendo engañados por nosotros mismos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, dice Apocalipsis, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua viva gratuitamente. La palabra es agua viva gratuita. ¿Por qué es agua viva gratuita? Porque te refresca el alma y sacia la sed de tu espíritu. El agua de la vida gratuitamente, ahí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso hacemos las cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, estoy leyendo San Juan capítulo 7, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen ¿en quién? En Él, en Cristo. Los que creemos en Cristo recibimos la revelación del Espíritu Santo. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no lo has recibido como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo no fluirá en ti, porque el Espíritu Santo revela a Cristo y revela la paternidad de Dios, la paternidad del Padre. Porque Jesús no había sido aún glorificado, Él les estaba diciendo: los que habían de recibir, los que creyesen en Cristo. Un problema que tengamos no quiere decir que Dios no nos ama. Un problema no quiere decir que Dios no nos está viendo, que se olvidó de nosotros. Una injusticia que cometan en la tierra los hombres, las personas o quien sea que la cometa, no quiere decir que Dios no nos ama. No, es una invitación a que estudiemos, a que nos ejercitemos, a que nos preparemos, a que conquistemos. Estamos llamados a apasionarnos por Cristo. Estamos llamados no solamente a apasionarnos, sino a tener una identidad en el reino de Dios. Y es la identidad de hijos. Porque la identidad de hijos, tú la interiorizas con el amor de Dios. El valor de cada uno fue asignado. Y no fue asignado por ningún ser humano en la tierra. En lo que tú vales y lo que yo valgo, no lo dice un hombre. Lo dijo Cristo cuando murió en la cruz por ti y por mí. Ese fue el valor que Él nos dio. Él nos dio ese valor. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, apréndaselo. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. A eso vino el enemigo a esta tierra. Pero Cristo, dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Apréndete el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y cuando te venga el problema, cuando te venga la circunstancia que te hace sentir triste, que te hace sentir desestabilizado, recuerda, el enemigo quiere deteriorarte, quiere desestabilizarte, quiere hacerte pecar, quiere hacerte hurtar, matar, destruir. Pero Dios dará la victoria frente a cualquier situación. No importa lo complicada que sea la situación, no importa lo difícil que sea por lo que estás pasando, Dios te va a dar la salida, y una salida que viene con abundancia, porque no es a medias, porque la palabra de Dios dice que cuando Dios bendice, las bendiciones de Dios no añaden tristeza a nuestro corazón, sino que producen gozo y refrigerio al que la recibe. Y termino con el Salmo 42. Versículos 5 al 8 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, Señor, de ti desde la tierra y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama
a otro a la voz de tus cascadas. Mire, lo que usted no solucione y usted lo mete en su interior, ese es el abismo. ¿Y qué va a hacer? Que suenen las cascadas, o sea, que suenen sus emociones, que explote, que vuelva todo nada y que se meta en un problema mayor cuando le ha llegado un problema que no ha sido capaz de avanzar en él. Y el 11, el versículo 11 del mismo 42, pero perdón, les termino de leer. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Dios su misericordia. Esa es la certeza que tenemos como hijos de Dios, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y de noche su cántico estará conmigo, porque Él dice que en las noches aconseja mi conciencia. Y en mi oración al Dios de mi vida, órale a Dios, órale al Padre en el nombre poderoso de Jesucristo y con el poder y el fluir del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí vamos a leer el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El salmista, David, le estaba hablando a su alma. ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nos regocijamos en nuestro Dios. Debemos trabajar para estar seguros en Él. Cédele a Dios para que te limpie tu interior. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí en el lugar donde te encuentres. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orarle a Dios. Vamos a orarle a Él, al que todo lo puede, al que conoce la situación tuya y la mía, al que conoce tu vida y la mía, mejor que nadie. Y Él nos dará bendición hasta que sobre y abunde lo que acabamos de leer. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, en esta hora, Señor, queremos presentarnos ante tu trono de gracia y de favor. Señor, nosotros queremos, Señor, presentar nuestra vida para que tú nos limpies, Dios. Límpianos desde nuestro interior, Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy renunciamos a las excusas. Hoy renunciamos a los argumentos que nos apartan de madurar. Hoy decidimos tomar el control de nuestras emociones. Hoy, Padre, estamos decidiendo, Señor, procesar los asuntos vividos del pasado. No lamentarnos de lo que nos hicieron en el pasado, de las grietas que ocasionaron en nuestro corazón, dolores, palabras, actos, traiciones, dificultades por las cuales pasamos en el pasado. Hoy, en el nombre de Jesucristo, las procesamos y nos levantamos en victoria, porque tú dices en tu palabra, Señor, que cada día traerá su propio afán. El pasado no lo podemos cambiar, Padre, y lo hemos aprendido, pero sí podemos hacer que nuestra vida desde hoy empiece a ser diferente. Padre, por eso hemos decidido desechar lo que deteriora nuestra existencia, desechar lo que nos lleva al abismo profundo, lo que nos lleva a la dificultad, lo que nos mete en más problemas. Y asumimos con responsabilidad el reto de crecer espiritualmente, de madurar, de equilibrar nuestras emociones, el sentir de nuestro corazón y traerlo más bien cautivo a la obediencia en Cristo. Ayúdanos, Dios, porque escrito está que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de nuestro Padre, del Dios, el cual nos reconcilió en Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pacificadores nos has llamado, Dios. Estaba en Cristo, Dios, a través de Cristo.
vino a reconciliar al mundo, porque no vino Cristo al mundo a condenar al mundo, sino que al mundo se salvara a través de él. Padre, tú nos has encargado a nosotros esa palabra reconciliación. Ayúdanos, Dios, porque no es fácil. Esta carne, esta alma se levanta, Dios. A veces nos sentimos humillados y queremos con nuestras fuerzas pelear para quitar esa humillación. Pero sabemos que con sabiduría podemos conquistar. Sabemos, Dios, que nosotros somos embajadores tuyos, Dios. Sabemos, Dios, que tú nos has encargado esa palabra de reconciliación y como embajadores tuyos la vamos a ejecutar, Padre eterno. Nos gozamos en ti, nos regocijamos en ti. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a procurar cada día prepararnos más. Rogamos, Dios, para que nos ayudes a cambiar nuestro modo de pensar. Que nos ayudes, Señor, a que nuestro corazón no se turbe, ni que la palabra nos desestabilice, la palabra ofensiva, la circunstancia adversa, sino que por el contrario, Dios, esperamos en ti, nos regocijamos en ti, Rey de Gloria, porque sabemos, Dios, que tu venida en cualquier momento está cerca, Dios. Y no vamos a permitir que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo sin que antes se haya manifestado la maldad de los hombres, Dios, que se manifiesta en los hijos de pecado. Señor, ayúdanos a no responder de la misma forma, ayúdanos a no pagar mal por mal, Señor, sino que por el contrario, que con el bien venzamos el mal, Señor. Padre, ayúdanos a reconciliarnos, ayúdanos, Señor, porque sabemos que el misterio de la iniquidad está en acción, pero que hay quien a su vez lo detiene y es la sal de la tierra, tus hijos, Dios. Ayúdanos a seguir proclamando la verdad, a seguir llevando palabra de bendición a todo aquel que en ti se quiere regocijar, Dios. Padre, nosotros te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Asume esta palabra como una determinación en tu corazón. Deja ya de querer impresionar a las personas. Deja ya de querer controlar a las personas. Aprende más bien a controlar y a gobernar sobre tus sentimientos y sobre tus emociones. Activa el dominio propio que Dios nos ha entregado. Dios los bendiga. El Señor Amén. Es fiel, el Señor es maravilloso. Y el Señor ha prometido que nos va a ayudar en tantas circunstancias, que nos va a ayudar de tantas formas. Entonces regocijémonos en Él. Recordemos que los martes